Señores del jurado, reciban mi más cordial saludo. El tema de la presente investigación son las discusiones literarias en etapa inicial en las escuelas del Distrito 3 de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Con este estudio se pretende identificar los principales problemas con los que se enfrentan los docentes para desarrollar situaciones de discusión literaria con los estudiantes de etapa inicial. El segundo propósito que se persigue con este trabajo es de sugerir algunas propuestas didácticas para formar a los docentes en cuanto a la enseñanza. Dentro de esta perspectiva, una de las propuestas será la de permitir que los niños y niñas intercambien sus opiniones en las comunidades lectoras con la finalidad de crear reflexiones acerca de las lecturas que realizan. Del mismo modo, se propone que los padres de familia se involucren en las actividades. Considero que es necesario que los estudiantes, aún en las etapas iniciales de la escolaridad, puedan dar respuestas cada vez más elaboradas en la discusión de obras literarias, con la finalidad de crear comunidades que los ayuden a expresar lo que piensan del contenido del texto sin temor a ser criticados por lo que piensan, que sea un ambiente dinámico, tolerante y encauzado por un mediador hacia interpretaciones coherentes de los textos ya leídos. El propósito es formar alumnos practicantes de la cultura lectora. Para ello es necesario retomar conceptos fundamentales que permitan que los estudiantes ejerzan prácticas sociales del lenguaje y que las instituciones educativas funcionen como microcomunidades de lectores y escritores. Para realizar estos intercambios lectores, Ciro propone un enlace entre la propia interioridad de los lectores y la visión del mundo del autor. Favorece la articulación de las interpretaciones de los lectores con los indicios textuales que las sostienen. Y también propone desafíos que permitan advertir el efecto del sentido de ciertos recursos expresivos utilizados en las obras. También Chambers nos aporta que por medio de esta forma de leer textos de lectores de libros se comparte dos entusiasmos: lo que les gusta, el entusiasmo por los elementos de la historia que les agradaron y atrajeron, sorprendieron e impresionaron y los hicieron querer continuar con la historia, y lo que no les gusta, la aversión hacia los elementos de la historia que les disgustaron o les sacaron de la lectura por una u otra razón. Pues los recursos didácticos que son indispensables para el desarrollo de prácticas lectoras, es necesario que intervenciones docentes se produzcan en el momento de realizar las situaciones de intercambio de lectura en el salón de clase. Desde esta perspectiva, se derivaron preguntas como: ¿qué tipo de texto literario se selecciona para realizar discusiones didácticas en el aula de clase? ¿Cuál o cuáles son los criterios que el docente pone en juego? Si considera el docente el gusto del estudiante para seleccionar los textos, qué intervenciones didácticas se realizan para darle sentido a lo que han leído, qué condiciones de intercambio lector se genera entre el docente y los estudiantes, qué papel cumple la calidad de los textos seleccionados en las discusiones literarias, cuál es el rol del docente como mediador de las discusiones literarias. Pues bien, la metodología que se seleccionó fue de tipo cualitativo, que se caracterizó por la búsqueda de resultados a partir de la aplicación de instrumentos que permiten abordar la interacción en el aula de clase entre estudiantes y docentes en situaciones didácticas de lectura literaria. La muestra se definió como docentes y estudiantes entre 5 y 6 años que están en los inicios de su etapa escolar. Los instrumentos que se utilizaron fueron de tipo cualitativo, que aportaron sobre las situaciones didácticas en relación entre el docente, alumno y contenidos de los textos, las entrevistas en profundidad y los registros de observación de clase. En primera instancia, se partió de la observación de la situación didáctica en el aula de clase, cuando se desarrolló la actividad de lectura, en donde se recabó la información necesaria en cuanto a los intercambios lectores que realizan los niños. Se grabó y se tomó nota dentro del grupo que se seleccionó. Fue una observación no participante, ya que es considerada
un observador externo que no participa en la situación que observa. La categoría que se contemplaron para los registros de observación fueron el ambiente alfabetizador, la lectura del maestro y apertura del espacio de intercambio, y el interés en la discusión literaria. El análisis que se realizó partió de la presentación del texto para ver cuál era el intercambio que se realizó entre el docente con sus estudiantes antes y durante la lectura del cuento. Así se pudo evidenciar el proceso de discusión literaria realizada. En cuanto al ambiente alfabetizador, se observó en la institución número 1 que la entrada tenía carteles en donde los niños pueden acceder a una lectura, que el aula está ubicada en el lado derecho antes de la segunda entrada, y dentro del aula se observa un espacio en donde existe un rincón de lectura en donde hay pocos libros. Hay carteles de los días de la semana, números, los niños lonchan dentro del aula de clase, en donde ellos pueden interactuar y relacionarse como dentro del ambiente alfabetizador. En la institución número 2 se observa que antes de entrar a la dirección hay carteles con las fechas cívicas que se celebran en el mes y los programas que se están realizando en ella. Los murales, hay murales en la batería de manos para recordar cómo es el proceso de lavado de manos. No hay mucho ambiente alfabetizador en el patio. En el aula de clase están escritos los días de la semana y meses del año de forma permanente. En ambas escuelas, a pesar de haber un rincón de lectura, existen pocos libros de literatura infantil. No hay un inventario de libros ni ficha de préstamos, ni agendas de libros leídos. Indicaría que hay pocos elementos que ayuden a los niños a desarrollar la lectura. En cuanto a la otra categoría, la lectura del maestro y apertura del espacio de intercambio, pues el intercambio literario, la docente crea expectativas sobre lo que el niño va a escuchar y antes de iniciar la narración del cuento, entona una canción referente al personaje principal que se servirá para comenzar el relato de la lectura. En el caso del cuento de la Sirenita, parte de una canción. También se observa que ellos escuchan la lectura durante el relato del cuento y después la maestra induce a las respuestas que ella ha generado. Pues bien, en un segundo momento se realizó las entrevistas en profundidad. Tuvo el objetivo de obtener información sobre los diferentes actores escolares implicados en las discusiones literarias en el salón de clase, analizar cómo se podían aplicar las discusiones literarias en situaciones de intercambio con los estudiantes y describir la mediación que realizaría el docente en la discusión. Bueno, de esta manera tanto los docentes como los estudiantes dieron a conocer la opinión y perspectiva del intercambio lector que se realiza en el aula. La entrevista se realizó con un guión. El registro de información se hizo dentro de la clase mediante la utilización de una grabación en donde se grabó los datos de la entrevista. Pues bien, el grupo de niños que se entrevistó esta entrevista tuvo como finalidad conocer cómo se desarrolla la discusión literaria en los estudiantes, saber que el gusto de los lectores es muy importante para que se impliquen en las situaciones de lectura literaria. Pues bien, en este aspecto los niños entrevistados coincidieron en señalar que les gustan los libros leídos en las escuelas, pero no dieron argumentos acordes a la pregunta. Por ejemplo, hacemos mucho trabajo, trabajamos mucho porque te cuentan historias de los tres cerditos, Caperucita Roja y Pinocho.
y les gusta porque tienen letras. Como podemos analizar, sus respuestas se orientaron más bien a los libros que leen y lo mucho que trabajan, pero no a las razones de por qué les gusta o no les gusta. Frente a la pregunta si hay muchos libros que leer en la biblioteca, 3 de los 4 niños entrevistados respondieron que sí y solo uno dijo 100.000. Otra pregunta realizada a los niños y niñas fue si les gustaría escoger su propio texto para después compartirlo en la clase. Estos respondieron que sí, que no, pero sí podría hablar, sí compartirlo con un compañerito Mateo. En este aspecto, los niños con la aproximación al texto literario se sienten motivados a escoger su propio cuento para comentar la historia con sus amigos. Se considera que la selección de libros para niños ha sido una cuestión de docentes, pero se debe tomar en cuenta a los niños, pues son ellos quienes disfrutan de la literatura, pero esto significa que los profesores no dejen de realizar un seguimiento a la calidad literaria, los valores, el itinerario de aprendizaje lectores y literarios que ofrecen los libros o la relación entre el texto y los elementos de la ficción infantil, según nos aporta Colomer. Teniendo en cuenta el contenido y saberes que el mediador debe realizar para mediar una intervención didáctica y que se produzca una conversación literaria, se preguntó a los niños: ¿la maestra te ayuda a recordar la historia que han leído? Todos respondieron que sí. En esta subcategoría se interpreta que existe cierto tipo de reflexiones después del relato de la historia del cuento, en donde los estudiantes participan dialogando sobre lo que han escuchado. En los intercambios literarios, la mediación debe propiciar que los alumnos gestionen la discusión en donde favorezca la rapidez, concentración y metacontrol antes de participar, para lo cual es importante establecer un orden en el momento de la intervención. Los niños respondieron que respetan el turno de los compañeros en el momento de hablar. Ellos respondieron sí, no, sí, solo unos pocos. La respuesta reflejaron que hay que mejorar en establecer normas que regulen los espacios de participación en las intervenciones de los participantes en la comunidad lectora. En síntesis, los niños realmente respondieron que querían ser partícipes del diálogo de la selección de los libros. Pues bien, entre las principales funciones de la discusión literaria está ayudar en la búsqueda de los indicios textuales significativos, es decir, que el niño realice construcciones a la lectura argumentando sus respuestas, fijando conceptos y contenidos, para lo cual en la pregunta ¿con la lectura de los cuentos se aprende mucho? Muchos respondieron sí. Ellos tienen en cuenta que aprenden muchísimo y que mantener el interés depende de que sea interesante el momento de la lectura. Pues bien, este trabajo tiene como conclusión que a partir de los datos recogidos con las entrevistas, las observaciones, puedo concluir que el docente selecciona con pocos criterios los textos de lectura. No hace participar al estudiante del texto o de la selección de los libros. No existen criterios de elección de literatura por parte del docente para la discusión literaria. A los niños les gustaría escoger la historia que van a escuchar. No hay bolsas viajeras ni registros de libros leídos por parte de los estudiantes. Los niños durante el intercambio lector formulan sus apreciaciones según el contexto de la lectura. La maestra guía la discusión literaria según las interrogantes de los estudiantes y los niños solo responden a las preguntas de completar. Bueno, la presente investigación concluye que la mediación lectora en los niños de los primeros años de educación básica es una actividad que ayuda a la motivación de la lectura,
que promueve la utilización del uso de cuentos tradicionales e incentivar a los más pequeños a desarrollar sus habilidades cognitivas a través de la lectura.